en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 22 hasta el 33. Y dice así la palabra del Señor Jesucristo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungiento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Dirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Amén. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis. Cualquiera que compusiere ungiente semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Todos ustedes pueden sentarse. Todos se dieron cuenta que la escritura que acabamos de leer aparece en uno de los libros que están en el Viejo Testamento. Y yo estoy casi seguro que aquí hay alguien presente, o de los que nos van a escuchar, que será la primera vez que escucharon esta porción. La razón por la cual eso sucede es que la mayoría de los creyentes que se hacen lectores de la Biblia siempre procuran leer el Nuevo Testamento. Y si se van al Viejo Testamento, leen los Salmos, algunos Proverbios o el libro de Génesis. Pero discriminan la lectura de los otros libros, a sabiendas lo que dice la Biblia. Amén, gloria a Dios. De que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda es útil para edificar, para consolar y para exhortar. El Señor Jesucristo dice que debe escudriñar las escrituras. Toda la escritura hay que escudriñarla, porque en ellas, en toda la escritura, os parece que tenéis la vida eterna, y ella, toda la escritura, son las que dan testimonio de mí. Amén. De modo que si aquí hay lectores de la Biblia, deberían leer toda la Biblia. Amén. Y si todavía usted no se ha constituido en un lector de la Biblia, es tiempo que hoy comience a tomar una decisión en su vida de hacer un plan para leer toda la Biblia. Así es. Si es posible 2 o 3 veces en el año. Amén. Porque al cabo, la Biblia es pan que alimenta nuestras almas. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos desligar nuestra fe de lo que está en el Viejo Testamento, ya que
todo lo que está en el Viejo Testamento fueron escritas para ejemplo de los que vivimos en el Nuevo. Y la palabra del Señor nos dice que todo eso que está en el Viejo Testamento es sombra de lo que había de venir, que es el Nuevo Testamento. Así que la exhortación es que no discriminemos ni una cosa ni la otra y tomemos en cuenta las porciones que están en los libros del Viejo Testamento. Bueno, habiendo aclarado esto, hoy nos vamos a detener en esta porción que se ha titulado El aceite de la santa unción. Y lo primero que nosotros podemos ver es la fórmula que Dios le entregó a Moisés. En esa fórmula aparecen 5 elementos: la mirra, la canela, cálamo, casia y aceite de oliva. Tiene 5 elementos la fórmula del aceite de la santa unción. Amén. Y el hecho que sean 5 elementos, eso significa que esa unción es por gracia y por misericordia. Gloria a Dios. Porque en la Biblia los números tienen un significado divino. El 1 significa Dios y unidad. El 6 significa hombre. El 7 significa perfección. Y el 5 significa gracia y misericordia. Amén. Y el hecho de que sean 5 elementos lo que forman la fórmula del aceite de la santa unción, significa que esta unción, quien la recibe, no la recibe porque lo merece, sino que lo recibe porque a Dios le agradó derramar sobre esa persona o sobre esa cosa la unción de del aceite de la santa unción. Amén. En el reino de los cielos lo que nosotros tenemos es por gracia y no por obra. Pablo dice que no es por obra en el reino de los cielos para que nadie se gloríe, sino por la fe en el Dios Todopoderoso, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos la parábola que el Señor Jesús nos dijo con respecto al fariseo que trataba de ganar los favores de Dios a través de sus obras justas y piadosas, diciendo: Señor, gracias, que no soy como este que está aquí, que yo doy limosna, que hago ayunos, hago vigilia, hago buenas obras. Se estaba justificando y estaba reclamando los favores de Dios por lo que él había hecho. Amén. Mas el otro decía: sé propicio de mí. El sacrificio de Jesús sería suficiente para él. Amén. De tal manera que si yo he recibido una unción de Dios, no es porque yo me lo merezco, no es porque yo he sido bueno, porque yo soy considerado como la oveja negra de la familia, no es porque yo le caigo simpático a Dios, no es porque yo le he hecho favores a Dios y por eso Él me ha bendecido con su unción. Ni la unción que usted tiene, la tiene porque usted se la merece, porque usted se la ganó. Porque lo que usted tiene de unción de Dios y lo que yo tengo de unción de Dios es un regalo de Dios por gracia y por misericordia. Hay gente que pretende ganar los favores de Dios y proclama ayuno. Y dicen: si yo ayuno 3 días, entonces yo voy a recibir respuestas de Dios, Dios me va a responder porque yo le voy a comprar los favores de Dios con 3 ayunos. Si yo ayuno es porque quiero estar en la presencia de Dios. Amén. Quiero abrazarme en su presencia. Quiero sentir esa química que hay que me sucede cuando estoy cerca de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Porque quiero estar a solas con Él, porque estoy enamorado de esa presencia de Dios. Por eso voy a ayunar, para estar a solas con Él.
Pero yo no voy a ayunar porque le voy a ganar favores, o porque a cambio de sacrificio yo voy a obtener peticiones respondidas. Como hay una radio que dice, siembre y traiga tantos dólares y no sé cuántos deseos, y usted por traer ese dinero, sus 3 deseos serán cumplidos. Eso no es bíblico. A Dios no se compra con dinero. La unción de Dios no se compra con obras de justicia, sino que lo tenemos por misericordia. Aleluya. Pablo recibió el apostolado y la iglesia le costaba a muchos creyentes aceptar a Pablo como apóstol, porque Pablo era un asesino. Pablo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. Y camino a Damasco el Señor lo llamó por misericordia y lo transformó y lo hizo una nueva vida. Le perdonó sus pecados. Gloria a Dios. Se le apareció. Y aquel hombre se transformó en un gran predicador y el Señor le dio su apostolado. Amén. Pero ese apostolado él sabía que no era por obra de justicia, porque la justicia de Pablo la agarró, se la quitó y la tiró al pipote de la basura. Por eso dice, lo que para mí era grandioso, hoy lo tengo por basura. Porque él sabe que el don de Dios se obtiene por la mera misericordia de Dios. Aleluya. Así que cuando usted tenga algo de Dios, diga, es por su misericordia, por su misericordia. Gloria a Dios. No es porque se lo merece. Así es la santa unción. Estaba compuesta de 5 elementos que simbolizan ¿qué? La misericordia de Dios. Ahora, antes de comenzar a hablar de cada uno de ellos, él menciona primeramente el mirra, y Dios exige que la mirra sea una mirra excelente. El primer elemento le pone la palabra excelente. Cuando habla de la canela, del casio, del cálamo y del aceite de oliva, no habla de la palabra excelente. Pero si la primera, que es mirra, la exige que sea una mirra excelente, también los que a continuación siguen, como la canela, cálamo, casio y el aceite de oliva, todos ellos deben ser elementos excelentes, porque en el mercado común había todas estas especies, pero de segunda, de tercera y cuarta categoría. Amén. Pero cuando se trata de exigir Dios estos elementos para el aceite de la santa unción, él exigía que fuese mirra, pero mirra excelente, de primera calidad. Amén. Amén, aleluya. Canela hay en el mercado común, pero no todas las canelas son buenas. Hay unas que son mejor que otras. Dios exigía la canela por excelencia. Dios pedía el cálamo por excelencia, el casio por excelencia y el aceite, que también el aceite está de primera y segunda y tercera. Dios exigía para su aceite de la santa unción aceite de oliva por excelencia. Digan conmigo, excelencia. Excelencia. Vuelvan así conmigo, excelencia. Excelencia. Y cuando yo estoy leyendo esto, me pongo a pensar en aquellos pentecostales que vienen al culto y de repente se antojan de cantar un coro o un himno y pasan al frente y dicen, hermano, yo no soy cantante, ni venía preparado para esto, pero siento en mi corazón cantar y voy a cantar. Al cabo es para Dios. Hermano, y hasta los sordos se tapan los oídos, porque canta tan mal y viene tan mal preparado que los sordos no quieren escucharlos. Mucho menos nosotros, pues menos Dios. Dios exige para los aceites de la santa unción elementos por excelencia. Y lo mismo debe ser nuestra ofrenda.
Lo mismo debe ser nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio a Dios debe ser por excelencia. Cuando Él pedía animales para el sacrificio, Él exigía que no fuesen tuertos, que no fuesen jorobados, que no fuesen patas quebradas, que no sufrieran de sarna, que no tuvieran defecto. No estaba pidiendo otra cosa sino el animal por excelencia. Y así es, cuando nosotros nos presentemos ante la presencia de Dios a ofrecer algo, debemos procurar ofrecérselo lo más excelente que sea posible. Amén. Así sea un testimonio común y corriente. Aquí hay un hermano que se para a testificar y yo lo tengo pillado. Que ese testimonio ya lo viene grabado, ya lo viene analizado, ya yo creo que se lo ha aprendido de memoria, sabe lo que va a decir al comienzo, sabe qué va a decir en el desarrollo del testimonio y al final también. Eso quiere decir que él viene a traer un simple testimonio, pero bien preparado. Amén. Por excelencia. Porque va a glorificar a Dios y se lo va a decir ante la asamblea que es el pueblo de Dios. Aleluya. Por eso él en su testimonio procura testificar lo mejor posible. Y lo mismo lo que van a cantar. La gente que va a cantar, esos artistas como Luis Miguel y esa gente que tiene, Luis Miguel está cantando desde que se conoce. Desde niño canta, hasta el día de hoy sigue cantando. Pero en sus conciertos, antes de él llegar al público, él ensaya y trata de perfeccionar que el tono de voz no llega y tiene gente que lo asesora. Eso lo hace Luis Miguel ¿para quién? Para un público. Ahora llegamos nosotros aquí a cantar para Dios como que si Dios hace cualquier cosa, porque eso es lo que cantamos, cualquier cosa. Es como los predicadores pentecostales que ellos se basan en lo que la Biblia dice, que no os preocupéis por lo que habéis de decir, porque en ese momento el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te pondrá lo que vas a decir. Entonces ellos no se preocupan en estudiar la Biblia. Entonces vienen al culto, Señor, ¿qué quiere que predique? Pum, aquí predico. Y predican lo que sea, lo que se les ocurre, lo que sienten. Y después a los 3 días se le pregunta, ¿qué predicó usted? Y ni se acuerdan lo que predicó, porque predicó por predicar, lo que sintió. De eso hay un chiste, pero es una gran verdad. De un predicador que tenía esa costumbre. ¿Qué predicó hoy, Señor? Había la Biblia y págata, aquí voy a predicar. Pero un día abrió la Biblia. ¿Qué voy a predicar, Señor? Abrió la Biblia y la encontró en el medio del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, que las dos páginas están en blanco. Entonces dijo, hermano, hoy no hay predicación, hoy hay culto de oración porque el Señor no habla. Eso lo toma a veces uno por chiste, pero eso es una realidad. Si nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, recibimos el mensaje de Dios, el Señor nos da el mensaje, el Señor nos revela, nos dice que quiere que le hablemos al pueblo de Dios. Pero ahí es donde uno comienza el estudio. Ahí comienza uno a estudiar, a leer, a investigar, agarra un libro, agarra otro y ve qué materia puede encontrar aquí, qué material puede encontrar allá. Después que tiene ese depósito de conocimiento, empieza a orar, Señor, revélame, dame sabiduría, cómo le voy a hablar al pueblo, qué es lo primero que voy a decir, qué es lo segundo que voy a decir. Uno se prepara. Amén. Y cuando llega a la asamblea, pues ya llega fresco, tranquilo, porque ya tiene un mundo de tiempo de preparación, porque va a hablar palabra de Dios. ¡Aleluya! Al pueblo de Dios. Amén. Me estoy refiriendo que hagamos lo que hagamos. Si lo vamos a hacer para Dios, lo debemos hacer por excelencia. ¿Lo debemos hacer? Por excelencia. ¿Lo debemos hacer? Por excelencia. Un aplauso al Señor Jesucristo. Ahora bien,
el primer elemento que se menciona es la mirra. La mirra es de los 5 elementos la especie más aromática. De todo lo que se menciona aquí, que quería Dios que se formase el aceite de la santa unción, es la mirra la más olorosa. Si ustedes leen el libro de Cantar de los Cantares, se van a dar cuenta que en el diálogo del esposo y la esposa se simbolizan ambos como que si su acercamiento, sus palabras, sus miradas son como aroma de mirra. El novio le dice a la tsunamita que ella es como un humo de mirra que invade el ambiente de un grave perfume donde está el humo. La mirra es una especie muy de buen olor, y eso es símbolo de que la unción de Dios es para dar grato olor ante la presencia de Dios. Amén. Como son nuestras oraciones bajo esa unción del Espíritu, que llegan al trono de la gracia como una agradable fragancia ante la presencia de Dios. La unción de Dios, cuando le adoremos, y le adoremos en espíritu y en verdad, esa adoración debe llegar al trono de la gracia como una fragancia. Rico olor de mirra. Y esa misma fragancia que agrade a Dios debe agradar a la humanidad, que la humanidad está cansada de malos olores producidos por el pecado. Pero es necesario una unción que sea de una agradable fragancia para esta humanidad que tanto la necesita. Primera esencia es la esencia de la mirra, que significa una unción de grato olor. La segunda es la canela aromática. Y aparte del buen olor, la canela tiene buen sabor. La canela buena es la que debe ser una canela dulce. Es una coraza de un árbol y esa coraza debe ser dulce, agradable sabor al paladar. Amén. Siendo así, entonces la unción debe dar dulzura donde hay amargura. Amén. Debe ser dulzura ante la presencia de Dios, y debe dar dulzura donde haya amargura. La tercera es el cálamo. El cálamo significa una caña. Esa caña se encuentra generalmente en Egipto y en el Asia Menor. Se desarrolla en las orillas de los ríos, en los lagos, en las praderas, en los lagos, en los pantanos. ¿Qué significa eso? Que es una caña que se consigue donde sea. Es una caña que es común y no se necesita cultivar porque sale sola, es como el monte. Y para eso es la unción, para que el que la necesite la consiga a la vuelta de la esquina. Amén, gloria a Dios. La unción no es para construir un palacio, construir una ciudad, construir un imperio, y que es para poder llegar hasta allá hay que pedir audiencia y esperar años y años hasta llegar allá, como hacen con el fulano representante de Dios en la tierra, de la Iglesia Católica. Amén. Cualquiera no llega a hablar con él, cualquiera no llega y pide una audiencia y ahí mismo se la dan. Presidentes de la República tienen que anotarse en su agenda a ver si de aquí a un año los atiende. Para eso no es la unción. La unción es para que cuando alguno esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia e inmediatamente obtenga respuesta del necesitado. Para eso es la unción, para que el que necesite de Dios lo encuentre cuando lo solicite. Amén. Aleluya. No es que me van a llamar por teléfono y voy a decir, no, voy después a orar por usted. Orgulloso porque yo tengo la unción. La unción hay que hacerse tan sencillo
que nos sentamos tan común como cualquiera, aunque somos los que tenemos la unción de Dios, eso no nos hace que nosotros nos vamos a sentir acomplejados, altivos y orgullosos. Pero que mientras más sencillos seamos, pues muchísimo mejor. Entonces el cálamo representa la humildad. El casia, la palabra casia, igual que la unción, significa unidad. Y la unción es para eso. La unción es para que haya unidad. El Señor dice que a unos se estableció como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que cada quien coja por su lugar, para que cada quien haga lo que quiere. No, ¿verdad? Sino que dice que para que todos lleguemos a la unidad del Espíritu. Amén. Los ministerios y los dones que el Señor ha dado en la iglesia son para unir la iglesia, no para separar la iglesia. Y hay gente que tiene la unción y Dios lo respalda, Dios lo bendice, entonces empieza a tener problemas porque con el puro tema de la Santa Cena se han dividido miles y miles. Hay unos que creen en el lavamiento de pies, otros que no creen y por eso se separan. Yo nunca he lavado los pies a nadie, pero cuando el hermano Jaime me dijo, vamos a hacer lavamiento de pies, dije, bueno, contar que me toque el hermano Guadalupe. Y eso porque, bueno, como es el que más ha recorrido sobre la faz de la tierra. No tengo ese complejo, no tengo ese problema. Pero hay gente que no se lava los pies y se separan. O porque si se toma vino, tiene que ser vino nuevo. El otro dice que tiene que ser vino fermentado. O porque solamente los que son bautizados lo reciben y los que no son bautizados no. Y hay esa división. Y por esas unciones que reciben líderes, entonces se separan. Pero la unción no es para dividir, la unción es para unir. Yo no tengo ningún problema en asociarme con ningún siervo de Dios que tenga la base fundamental que tuvo la iglesia primitiva. Si cree que las mujeres tienen que usar velo, pues que no creen que tienen que usar velo es problema secundario. Pero por eso yo no voy a dividirme de los ministerios. Amén. Porque hoy no nos ponemos de acuerdo, al cabo algún día tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. Como decía mi abuelo, por el camino se enderezan las cargas. Y eso es lo que significa el casio, una unción que une. Y por último, como dice el dicho, el que ríe de último, ríe de mejor. En la fórmula se dejó el aceite de la santa unción de último, porque el aceite de la santa unción es la base de la unción. Está bueno la mirra, la canela, el cálamo, el casio, pero la base de esa unción es el aceite de oliva. Y el aceite de olivas es símbolo del Espíritu Santo. De modo que cualquier cosa que nosotros tengamos como facultad, como talento, todo eso es bueno, pero siempre y cuando esté fundamentado sobre el aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria al nombre de Jesús? Hay una de las cosas que debemos saber acerca de los números. Acuérdense que aquí dice que debe ser 500 ciclos de mirra, 250 ciclos de canela, 250 ciclos de cálamo, 500 ciclos de casia y un hin de aceite de oliva. Yo tengo unas fórmulas que sirven para hacer cálculos y transformar estos ciclos en otras, como en onzas y en libras y en kilos y en litros y etcétera, etcétera. Y hay una conclusión muy extraordinaria. Todos estas medidas, estas son de medidas de capacidad, ¿no? Aquí según medidas de capacidad, transformadas en libras, es una medida de peso, porque estos líquidos forman una capacidad, pero también tienen un peso. Entonces, para no enredarnos mucho la vida, yo llevé todas estas medidas de capacidad a medidas de peso y lo llevé todo esto a libras.
Y llegué a una conclusión, que todo esto da la cantidad de 120 libras. 120 libras. Y eso significa que ese número es un número que tiene relación con nosotros, porque ¿cuántos había en el día de Pentecostés? Como 120. Como 120. De tal manera que, hermanos, Dios es perfecto y Dios sabe hacer las cosas. Amén. En el aceite de la santa unción, cada detalle tiene un simbolismo, cada cosa tiene un significado, y lo ha dejado Dios para provecho de nuestra vida espiritual. Amén. Gloria a De Dios. tal manera que debemos ponerle mucho cuidado a las cosas que están en todas las palabras de Dios, porque toda la escritura es útil para nuestra edificación. Vamos a dejar hasta aquí la escritura, vamos a dejar hasta aquí la enseñanza, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la paz de Dios proviene cada uno de sus